Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky es una de las novelas más brillantes jamás escritas, y en esta reseña te contaré por qué es tan increíble, aunque advierto que lo más probable es que quieras averiguarlo por ti mismo. Crimen y Castigo ha sido considerada una de las obras maestras del realismo ruso y del mundo literario en general. Pero ¿alguna vez se preguntaron por qué razón este libro está en boca de tantas personas? ¿Por qué suele ser aclamado por la construcción de sus personajes? Bueno, luego de ver este video, en el que, por cierto, no les haré spoilers del libro porque la idea es animarlos a leerlo si todavía no lo han hecho, tendrán una visión un poco más amplia y clara sobre la importancia de esta novela. Tal y como les he dicho al reseñar otros clásicos, lo mejor de todo esto es el momento en el que comprendemos por qué seguimos leyendo estos libros y siguen representando con una sabiduría impresionante lo que ocurre a nuestro alrededor, incluso si fueron escritos hace cientos de años. Así que para comenzar, vamos allanando el camino con un poco de contexto. El 11 de noviembre de 1821, en San Petersburgo, nació Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el segundo hijo de una familia conformada por un médico severo y una madre amorosa dedicada a sus 7 hijos. Fyodor tenía 16 años cuando su madre murió de tuberculosis y luego, 2 años más tarde, seguiría su padre, llevado por el alcoholismo y una severa depresión. Así, Dostoyevsky y sus hermanos quedarían huérfanos a edades muy tempranas. Por si fuera poco, el joven escritor comenzó a sufrir ataques de epilepsia y a lo largo de su carrera literaria plasmaría el sufrimiento que esta enfermedad y las hostilidades e injusticias de su entorno supondrían para él. Y al igual que me sucede a mí, a ustedes y a todos los amantes de la literatura, este arte se convertiría en el refugio y el lugar seguro de Dostoyevsky, pero no bajo esa premisa bastante gastada de escapar de la realidad, sino muy por el contrario, plasmarla en su más oscuro esplendor a través de la ficción, aun si eso implicaba adentrarse en los lugares más intrincados de la psiquis humana. Y es que se dice que Dostoyevsky es uno de los escritores que mejor son capaces de captar el sufrimiento del ser humano. Como todo gran escritor, Dostoyevsky se convirtió en primer lugar en un excelente lector. Este hombre se leía hasta las instrucciones del shampoo, lo que tuviera a mano. Y como en esas épocas la literatura era una materia sumamente intelectual, esto lo llevaría a adquirir un amplio conocimiento de las voces literarias, lo cual a su vez lo llevaría a identificar la suya propia. Una voz que hasta la fecha es bastante auténtica y reconocible porque incluye diálogos dialécticos, monólogos mentales que impactan por la crudeza de su estilo realista y escenarios en los que los personajes exploran un lado de sí que los hace dejarse llevar por ideas, emociones y sentimientos encarnizados y muchas veces a tomar decisiones extremas. Tal es el caso del libro que nos ha reunido hoy, Crimen y Castigo, publicado después de Memorias de Subsuelo y antes de El Jugador, en mitad de la carrera novelística del autor y en un periodo que estaba siendo bastante malo para él porque estaba retomando el oficio de la escritura después de haber sido encarcelado injustamente y condenado a trabajos forzados durante 5 años y luego a servicio militar. Es que a este hombre hasta lo condenaron a muerte y después le dieron la amnistía. No me extiendo más en la biografía porque es bastante información para esta reseña, pero ya con ese contexto del autor pueden hacerse una idea de cómo estaban las cosas para él y de la razón por la que produjo este tipo de libros. Y ahora sí, déjenme contarles de qué trata esta novela y por qué sigue siendo tan icónica en nuestros tiempos. En este libro no les diré que seguiremos la vida de Rodion Romanovich Raskolnikov, sí, nombre muy largo, porque haremos mucho más que eso. Nos zambulliremos en la mente de este personaje y conoceremos en profundidad los motivos que lo impulsarán a cometer un crimen atroz en el que se cobrará la vida no de una, sino de 2 personas. La primera es una anciana usurera que se aprovecha de la miseria de los demás para lucrarse, mientras que la segunda es alguien que simplemente estuvo en el lugar y momento equivocados. De esta escena terrible en la que Dostoyevsky nos arrastra a sentir el peso del hacha que sostiene Raskolnikov en nuestras propias manos, pasamos a seguir el hilo de sus delirios y de sus razonamientos y se despliegan una serie de consecuencias que el libro nos llevará a vivir casi que en carne propia. Y lo más interesante es que pese a que el mundo sigue girando, que nadie sabe quién es el asesino, Raskolnikov es condenado por una carga que no previó antes de tomar acción en el asesinato.
la de su propia conciencia. Así que los hechos que persiguen al villano y protagonista de esta historia revolucionarán su mente y también la nuestra. Si ustedes alguna vez leyeron El corazón del actor de Edgar Allan Poe y se contagiaron de esta ansiedad del hombre que comete el crimen, sepan que este libro maneja el mismo tipo de sugestión psicológica, pero a gran escala. O sea, ya van entendiendo lo que es esto, ¿verdad? Si ustedes creyeron que nuestro protagonista Rodia es un señor erudito que un día sale de su encierro para matar a alguien llevado por alguna condición psicopática, pues no, señores. A no ser... A ver, si ustedes leyeron el libro y entendieron que Raskolnikov es el diablo en pintura, es que no lo entendieron, en serio, porque es un personaje complejo, así que no van a encontrar aquí ningún antagonista, ningún protagonista que sea 100% malvado, perverso, que hace las cosas porque quiere ser el malo, porque quiere hacer daño. No es así. Raskolnikov, de hecho, aparenta ser de lo más normal. Un veinteañero bien parecido que solía estudiar Derecho, solo que ha caído en desgracia. Su madre le ayuda a subsistir con la esperanza de que el muchacho estudie, pero él, hallándose en un estado de total desencanto del mundo, dilapida el dinero y se siente miserable al ser testigo de su decadencia y la de otras personas a su alrededor, como la de Marmelado, un antiguo funcionario que ha caído en el alcoholismo, y alguna vez que estos dos coinciden en una cantina, este hombre le va a contar a nuestro protagonista sobre la terrible situación de su familia, en la que su hija mayor, Sonia, una muchacha de unos 18 años, ha tenido que comenzar a prostituirse para poder llevar alimento a sus hermanos. Esta joven, a su vez, es uno de los personajes más interesantes del libro, porque pese a ejercer la prostitución, es a la vez el alma más pura, noble y sacrificada que encontraremos en esta historia. A lo largo de estas páginas nos daremos cuenta de distintos infortunios por los que ella debe pasar, pero ¿harán todas estas tragedias que esta chica cambie su naturaleza recta y generosa? Es por esta discrepancia entre lo que es esta mujer joven en esencia y las cosas que debe hacer para la subsistencia de su familia que Raskolnikov siente una fascinación profunda por ella, porque se convence de que tanto él como Sonia llevan la misma carga. Hay una escena genial en la que estos dos personajes se confrontan y Raskolnikov termina arrodillándose ante Sonia. Es un acto con una simbología muy fuerte y me encantaría describírselas aquí, pero prefiero que les genere el mismo impacto que me generó a mí cuando la leí. El libro en sí está cargado de símbolos que ustedes irán encontrando. Luego tenemos a otros personajes destacables como Razumijin, el mejor amigo de Raskolnikov, que contrasta bastante con nuestro protagonista, ya que es un ser bondadoso, enérgico, generoso, es como la parte luminosa del libro. Después están el policía Porfiri Petrovich, con quien Raskolnikov tendrá algunos de los diálogos filosóficos más sustanciosos dentro de esta historia. Están la madre y la hermana mayor de Raskolnikov, que también tendrán sus propios dramas, y por ahí también hay otro personaje bastante oscuro que reúne algunos de los actos más viles que veremos dentro del libro. Y sí, prepárense porque este libro tiene cosas muy fuertes, así que si son hipersensibles, les da cosa o les da mucho impacto, mucha tristeza o se traumatizan fácilmente, considérenlo bien antes de leer este libro, solo diré eso. Pero si no, bienvenidos al club. Debo decirles que sí, es un libro largo y que impone, no solo por su extensión, sino también por su contenido. Tal vez esa es la razón por la que tardé tanto tiempo en comenzar a leerlo, pero una vez lo hice, hallé una de las experiencias literarias más impactantes e inmersivas que he vivido. Ya había leído antes al autor con una de sus novelas cortas, que es Noches Blancas, y me gustó bastante. De hecho, se las recomiendo si quieren iniciarse leyendo a Dostoyevsky con algo un poco más breve, pero definitivamente nada me habría podido preparar para lo que encontré aquí y para lo que estoy segura de que encontraré en otras obras emblemáticas de este autor como El jugador o Los hermanos Karamazov. De hecho, como dato curioso, esta última para Dostoyevsky es su magnum opus, la obra de la que él se sentía más orgulloso. A ver, recordemos que esto es literatura rusa, así que sí, está potente. Y si lo leen con una copita de vodka, ni se diga. Tiene una carga intelectual muy fuerte, pero si todo esto es tan apasionante es porque Dostoyevsky lo hizo a través de elementos sensoriales, como por ejemplo el clima, los hedores, los ruidos, la ambientación en general. Es uno de los puntos más fuertes de este libro y te transmite esa sensación de sofoco, esa ansiedad de estar encerrado en tu propio cuerpo e incluso en las prendas, porque también hay énfasis en las vestimentas de los personajes, pero todo esto con un motivo. Además tenemos los sentimientos, las emociones y los pensamientos
pensamientos de Raskolnikov, con lo cual este libro no nos ofrece una historia sin más, sino toda una experiencia, porque crea estas conexiones psicológicas entre lo que nos está contando y nuestro propio sentir, independientemente de si nuestra situación dista mucho de la de los personajes. Y esto es magia pura, mis arcadianos. Si a ustedes les gusta escribir o quieren comprender estos vínculos que es posible entablar entre personajes y lectores, deben leer este libro y aprenderán un par de cosas que estoy segura de que les servirán. Yo soy fiel creyente de que una buena novela no solo depende de la historia en sí, sino de la calidad de los personajes. Si tienen un arco claro, con un buen desarrollo, con una dimensión que sea un reflejo de lo que realmente es la condición humana, es mucho más probable que calen en los lectores y que toda la historia sea memorable. Este es un patrón que ustedes podrán notar en las mejores novelas, donde lo que nos hace quedarnos leyendo no es necesariamente que el mundo sea maravilloso, ni que haya buenas referencias, ni lo creativo que se pueda poner el escritor con su narración, sino un buen personaje. Y he aquí un libro que debe ser una de las mejores pruebas de eso. Y no les digo que va a ser lo más ágil que van a leer en su vida, porque en realidad es uno de esos libros con los que dialogas. Y eso ocurre en el momento en el que te detienes a pensar, espera, ¿qué es esto tan loco que acabo de leer? Y así hay varias partes que te hacen cuestionarte las cosas, tanto respecto a la vida en general como en cuanto a lo que va ocurriendo en la novela. Pero Ángela, ¿en qué nos hace pensar Crimen y Castigo exactamente? Bueno, principalmente piensas en todos los matices y vacíos que existen en los conceptos de maldad, bondad, pureza, inocencia, justicia y muchas otras cosas. Recuerda que te hallas dentro de la mente de una persona que cede al impulso de sobreponerse a la miseria que condena a la gente a su alrededor, y para ello se convence de que debe adquirir un rol activo, tomar cartas en el asunto y dejar de meditar como lo hacen muchas personas para en cambio hacer algo al respecto. Y pues sí, ya sabemos que sale mal. Y viendo este escenario en profundidad pasa algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en otra novela tan icónica como lo es Los Miserables de Víctor Hugo, que es otro clásico que en realidad merece una reseña en este canal, y te das cuenta de que si bien hay actos condenables moralmente como el robo, la prostitución e incluso el asesinato, estos son productos de una sociedad disfuncional, y ese moralismo encarnizado que no es capaz de ver todo el contexto, todo lo que hay detrás de cada situación en particular, produce los más abominables actos de injusticia. Y ahí es donde uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Encontramos un bug dentro de la realidad, una gran paradoja. En Crimen y Castigo observamos dos caras de la moneda. Por un lado está la sociedad, un sistema representado por una figura de autoridad como lo es el policía Porfiri Petrovich. Por otro lado, nuestro protagonista representa al individuo que se encuentra irremediablemente insertado en esta sociedad y ha sido testigo de tanta crueldad que considera que tal vez hay ciertos actos condenables que son justificables en favor de un bien mayor. Y es víctima de un verdadero delirio de grandeza en el que se convence de que por una parte hay héroes destinados a reparar el mundo a través de este tipo de actos, y por otro lado hay seres insignificantes, gusanos, como la persona que él se dispone a eliminar. Ojo que estoy reproduciendo el pensamiento de él, no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso. Lo que él ignora es que cometer ese acto vil no solo implica destruir a alguien, sino destruirse a sí mismo. De hecho, uno de los diálogos más impactantes que encontramos en este libro es el momento en el que Raskolnikov dice: ¿fue la anciana a quien asesiné? No, me maté a mí mismo. La pregunta es si Raskolnikov al final terminará condenado por la justicia, por su propia mente, que se convierte en su peor enemiga, o si encontrará algún tipo de redención. Mis arcadianos, leer este libro se sintió como observar a la humanidad y sus dilemas sin la venda de lo que solemos tener por sentado. Y al verlo sin filtros, notamos que hay situaciones que parecen contradecir toda lógica y generan debates que no solo nos muestran lo lejos que estamos de entender en realidad nuestra mente, sino también el escaso sentido que podría tener la existencia, lo cual nos da un enfoque filosófico para que sean los hechos y no nuestras reglas ni nuestras costumbres las protagonistas
protagonistas, sino lo que hay en medio de todo eso, que son los grises presentes en cada situación. Esta es la única forma en la que los seres humanos podemos abrir nuestros ojos y ampliar el panorama de lo que creemos conocer, dejando a un lado esa visión tan vacía de que la vida se reduce a lo bueno y a lo malo. Y para los que creían que tal vez los clásicos eran libros viejos que ya no nos dicen nada en la actualidad, pues déjenme decirles que evidentemente no es así. Aquí Dostoyevsky aborda temas que están en auge incluso en nuestra época. Por ejemplo, las ideologías. Me sorprendió que este libro hablara de pensamientos que ya se iban poniendo de moda en ese entonces, como por ejemplo el feminismo, y nos habla de esa constante tendencia de acoger ciertas ideologías sin conocerlas en profundidad y solo porque están en auge. Aquí nos presentan personajes masculinos que se hacen los feministas, pero no obran en absoluto como feministas reales, y es evidente que no tienen conocimientos al respecto, pero lo importante para ellos no es obrar según lo que piensan, sino aparentar, pensar y obrar según lo que otros piensan, como una especie de estrategia absurda para encajar mediante la falsa apariencia de que eres distinto al resto por estar de acuerdo con algo que otros han puesto de moda. No estarán hablando de mí, ¿verdad? Hay un montón de crítica social aquí y lo vemos en momentos que incluso son tragicomédicos porque son crueles y terribles, pero al mismo tiempo son irónicos y hay una especie de humor oscuro que impregna estas páginas, pero eso genera un contraste súper interesante. Otra cosa que se puede equiparar perfectamente a la situación actual es, por ejemplo, esto de las chicas que venden su cuerpo como mercancía en la industria no pornográfica hoy en día o en páginas como OnlyFans y ese tipo de cosas, porque hay gente hablando de que eso denota la libertad que tienen las personas, o más específicamente las mujeres, y que si su cuerpo naturalmente da para eso, pues deberían aprovecharlo. Pero entonces uno se cuestiona si a eso le podemos llamar liberación o si se trata más bien de un tipo de opresión disfrazada de libertad. En fin, chicos, contrario a lo que algunas personas podrían creer, los temas que nos proponen grandes obras como esta no son en absoluto aburridos, sino épicos. Sí, esos grises que menciono aquí han sido temas de interés para el derecho, la filosofía, la sociología, etc. Pero el dramatismo de situaciones como las que nos plantea Crimen y Castigo es el mismo que nos ha traído animes tan épicos como Death Note y Monster, entre otros, o películas increíbles como la de Oppenheimer, basada en el libro que relata la biografía de este científico que inventó la bomba atómica. Así hay un sinfín de obras brillantes que nos hacen pensar en todo esto. No hay nada más delicioso que sentarte a leer concienzudamente y entender que la complejidad no arruina las historias ni las vuelve aburridas, sino que las vuelve fascinantes e inmortales. En fin, la misma Virginia Woolf se preguntó si vale la pena leer algo más que a Dostoyevsky. ¿Y ustedes ya lo leyeron? Cuéntenme qué piensan sobre lo que les he contado aquí o cualquier cosa que pase por sus mentes, me encantará saberlo. Como siempre, espero que este video los invite a pensar, a ser más críticos, a ampliar su panorama de lecturas y que se lleven algún aprendizaje. Si fue así, me ayudarían muchísimo regalándome sus likes y suscribiéndose si todavía no forman parte de esta comunidad de arcadianos amantes de la lectura y de la escritura. También les agradecería muchísimo si pueden compartir este video con personas a las que les fascine la literatura, amigos, familia, pareja, casi algo, tácticas de seducción por Arcades Books, excelente servicio, y así me ayudan un montón para seguirles trayendo reseñas de grandes clásicos, porque lastimosamente muchas veces estos videos no tienen tanto apoyo como cuando hablo de libros polémicos o hago reseñas honestas. Para mí lo ideal sería que pongamos atención tanto a grandes obras de la literatura como a aquella que nos permite fomentar el pensamiento crítico, que también es bastante importante. Recuerden que les ha hablado Ángela, que estoy muy activa en mis redes sociales, me pueden seguir allí para más contenido, están en la cajita de descripción, y que nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcades Books. Besos, ¡mua! Y hasta pronto.